Salmo 1. Salmo 1. Cuando lo hayan encontrado, dicen amén y lo vamos a leer. El tema de este día es apasionados por el Señor o apasionados por la presencia del Señor. Yo les voy a contar una historia, porque no se me vayan a dormir, porque yo siento que yo debí ser cuentacuentos, porque la gente se me duerme rápido, pero hoy estoy en versión de predicación, así que no se me vayan a dormir, porque mi voz está muy bien. Entonces vamos a leer Salmo 1, dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. 3. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Oramos. Padre, gracias te damos por el privilegio que nos das de poder leer tu palabra, de poder estudiarla y de poder aprender, meditar de ella y sacar lecciones y cambios para nuestras vidas. Te pido, Señor, te pido, Espíritu Santo, que tomes el control de mis palabras, de mis pensamientos. Con humildad quiero aprender de ti y quiero compartir lo que nos has mostrado a través de tu palabra. Señor, te pido que todos estemos receptivos, que todos podamos llevarnos algo esta mañana y que podamos reaccionar acerca de la pasión que es verdaderamente vivir apasionados por ti. Señor, ayúdanos y ayúdanos a comprender. Gracias, Señor Jesús, por la salvación. En el nombre de Jesús, amén. Pueden tomar sus asientos. Les voy a contar un poco de historia para que después entremos en el tema. Nosotros con mi esposa nos ponemos a hablar de muchas cosas y yo le decía hacia dónde va la iglesia, porque es importante que nosotros como creyentes, como servidores o como congregación nos pongamos a pensar hacia dónde va la iglesia y cómo ha cambiado la iglesia en los últimos años. ¿Qué es lo que va a pasar dentro de unos 3 años? ¿Cómo se va a mover la iglesia? ¿Qué papel va a tener usted y yo? ¿Qué si sus hijos van a seguir o no van a seguir? Porque ahora el mundo está muy convulsionado y es muy probable que la falta de fe en Dios se vea mucho más. Y nosotros como la iglesia actual no estamos haciendo nada. O solo nos enfocamos en que yo quiero satisfacer mi necesidad espiritual y mi aprendizaje, que está muy bien, pero no estoy viendo qué voy a dejar o qué voy a hacer yo como mi responsabilidad de cristiano con las nuevas generaciones. Entonces nosotros nos poníamos a estudiar y a preguntarnos y a hablar. Entonces a mí se me ocurrió hacer un estudio, que no lo van a encontrar en ninguna parte porque yo lo estoy haciendo. Tomé mucha información para poder hacer un estudio de cómo el Evangelio llegó aquí. Hay un libro de eso. ¿Cuánto tiempo tiene la iglesia tradicional aquí? ¿Cómo se movió la fe en nuestro país desde hace más de 400 años hasta hoy y hacia dónde vamos en los próximos años? Les comento esto porque tiene que ver con el tema. Apasionarse por Dios no solo es voy a llegar a mi culto, sino que es que voy a dejar. El Señor nos llamó a ser discípulos, amén, a todos. Entonces todos debemos de estar pensando qué vamos a dejar a las nuevas generaciones, porque yo no solo me voy a preocupar por mi alma, yo me voy a preocupar por las de sus hijos y de los míos si yo tengo, y de los hijos de sus hijos y de los hijos de mis hijos. No me voy a preocupar solo por mí, porque entonces sería un deseo egoísta. Y el Señor nos mandó a ser discípulos. Entonces les cuento un poco de esta historia para que entremos al Salmo, que nos da una gran lección. Estamos en tiempos peligrosos, ya se los había comentado. Muchas temporadas que pasó la iglesia fueron complicadas, pero yo no voy a hablar de lo que pasó la iglesia en los tiempos bíblicos, sino de lo que pasó en nuestro país. Y lo que yo logré ver en estos 400 años, que es lo único que ha mantenido la iglesia,
es el conocimiento de la palabra de Dios y el estudio de la palabra de Dios. Entonces yo le voy a poner ahí una balanza. Esa no es. Esa no es. No, tampoco. Es la otra. No, más otra. Vale. No es esa tampoco. Salgámonos y le digo yo cuál es. Es esta. Ajá, vale. Lo importante por qué el país o por qué todavía en nuestro país hay fe es porque la gente en un tiempo tuvo el equilibrio entre fe y conocimiento. Es importante que nosotros como iglesia tengamos ese equilibrio entre la fe y el conocimiento. Pasemos la balanza. Si nosotros tenemos más conocimiento y menos fe, aquí está al revés. Pero si nosotros tenemos, por ejemplo, más fe y menos conocimiento, somos personas emocionales, fanáticas, personas a veces impulsivas. Porque hay personas que dicen, yo tengo fe, y yo tengo fe y voy a hacer tal cosa. Imprudencia, porque no hay un conocimiento, no hay quien sostenga esa fe. Entonces, si hay más fe, nosotros podemos llegar a ser personas fanáticas o emocionales. Vamos a la otra balanza. Si tenemos más conocimiento que fe, a veces nos podemos convertir en personas racionales y en personas incrédulas. Entonces es tan importante el equilibrio, porque hay personas que dicen, a mí estudiar la Biblia, eso dice la misma Biblia, que el conocimiento envanece. Así que yo me voy solo con mi fe. Persona emocional, persona que puede llegar a ser fanática, que quiere defender la Biblia con sus mismos argumentos y no puede defender usted ante una persona que no cree en Dios la Biblia con la Biblia. Para eso hay otro tipo de argumentos y el pastor ya nos lo ha predicado. Pero hay personas que saben mucho de Biblia, pero después ya no tienen fe. Y son teólogos, pero sus vidas nos reflejan que hay un conocimiento de Dios. Lo tienen acá, pero no van por acá. Entonces nosotros debemos tener un equilibrio en nuestra relación con Dios, en nuestro conocimiento de Dios. Ahora, la Biblia no cambia por años, ha sido la misma. Vamos a poner la línea del tiempo y le voy a contar. En el año 1520 en nuestro país ingresan la religión católica. Aquí estamos hablando de que nosotros no existíamos, los que somos una mezcla de españoles con indígenas. Nosotros no existíamos. O sea, estaban los indígenas. Viene la iglesia tradicional y empieza, y les cuento, ¿por qué quiero que vean esto? Porque quiero que se den cuenta cómo es que entra el evangelio, por qué entra el evangelio al país y por qué tuvo éxito, porque entró hace 125 años. Entonces, tenemos casi 400 años de que ellos entraron, pero ¿por qué acá entramos nosotros? ¿Y por qué se dio el éxito? Tenemos acá a todos los indígenas y viene un capellán. No era un religioso, un capellán, alguien que ayudaba a los ejércitos españoles. Entonces venía a predicarles a ellos, a cuidar de ellos, a eso. Luego tenemos otros dos capellanes que vienen, que no son religiosos, y empiezan a meter la enseñanza que traían de su país en España. Entonces luego les cuento de Belice, mandan un barco con personas que eran rebeldes, que se habían rebelado en contra de la corona española, y mandan ese barco, y ese barco llega justamente al puerto de Acajutla. Y en el puerto de Acajutla ellos dicen, porque ya eran gente exiliada, gente rebelde, gente que no la querían en ese país, la mandan y dicen, aquí hay necesidad de curas del alma. Me doy a entender quiénes son curas del alma. Entonces dice, hagámonos pasar todos por curas. Gente que no querían, que la habían expulsado de un país, entran al país y ahora son los nuevos religiosos. Ahora, ¿quién tenía la enseñanza de los indígenas, la enseñanza de la fe? Personas no religiosas.
que se hacían pasar por religiosos. Entonces, tenemos que prácticamente desde el 520 hasta el 540 tenemos una enseñanza de personas que no eran cristianas, que no conocían la Biblia, pero le venían a decir a usted que tenían que hacer. Entonces le decían a la gente, vaya, usted tiene que practicar esto, tiene que hacer esto. Y la gente decía que sí. Aquí tenían sus deidades, los indígenas, pero la gente decía que sí, porque si no los mataban. O sea, no venían a evangelizar, venían a imponer. Porque una de las cosas que tiene España es que llegó a imponer su religión, sus tradiciones, todo. Entonces tenemos un país que estaba comenzando, que era el señorío Cuscatlán, que prácticamente estamos hablando de San Salvador, Sonsonate, Ahuachapán y Santa Ana, que era lo único que existía. Lo demás no existía, no estaba, o sea, sí estaba la tierra, pero no estaba conquistada. Tenemos las bases de nuestro país formadas por una nueva religión que no estaba dirigida por personas religiosas o personas estudiosas de la palabra, pero sí por tradiciones, y le empezaron a meter. Más adelante, ¿por qué pongo a la Universidad de El Salvador aquí? Porque es importante. Miren qué vieja es, tiene tantos años, pero de ahí empezó a surgir un grupo de intelectuales que se empezaba a cuestionar, bueno, y todo eso que me dicen es cierto. La primera carrera que existió en el país de esa universidad era leyes, y todo lo que dicen ellos es cierto. Y empezó un grupo a desligarse de la religión tradicional, a tener su propio criterio y a empezar a preguntarse, eso es cierto, porque aquí yo tengo preguntas filosóficas, preguntas científicas y no me las responden. Por eso, ellos son clave. Más adelante, un grupo de, eso quizás ustedes, la revolución liberal, dice, libertad de pensamiento en el país. Ahora ya no solo va a existir esa religión, ahora las demás personas pueden profesar su fe. Por eso ese año es muy importante para la iglesia cristiana. Entonces, ahora antes los colegios o las escuelas tenían líderes religiosos de la tradición enseñando, y todas las escuelas estaban siendo enseñadas por ellos. Ahora veamos, ya vamos casi 300 años ahí, enseñando cosas sin haber leído la Biblia. Cuando vamos a llegar aquí a 1894, viene un hombre que se llama Francisco Pesotti, de las Sociedades Bíblicas Internacionales, se llamaban, y él empieza a traer Biblias al país por primera vez. Y él habló con cientos de personas que nunca en su vida habían visto una Biblia, nunca. Vino él, las Sociedades Bíblicas, empieza a vender Nuevos Testamentos porque todavía no estaban en español. Y les cuento, ¿verdad?, que la iglesia tradicional tenía las misas en latín. No sé si ustedes sabían. El reverendo estaba de espalda, daba la misa en latín, y todos los demás, o sea, ¿qué enseñanza tenían si tenemos 300 años de iglesia en latín? Entonces hablan español. Es como que yo ahorita les vengo a hablar italiano. ¿Y qué me van a decir? Se debería saber qué dijo esa hermana. Pero así era. La primer misa en español fue en 1965. O sea, por acá. Y si no me creen, busquen. Ahí está en la información del Vaticano, cuando se cambió la misa. O sea que tenemos 54 años de que se empezó a predicar en español en la misa. Entonces, veamos cómo está nuestro país y cómo estamos nosotros de fundamentados en qué. ¿Qué diferencia hay entre nosotros y entre las personas que les dijeron que tenían que hacer, pero nunca habían tenido una Biblia en su mano? La diferencia es que nosotros tenemos una Biblia en nuestra mano. Y nosotros podemos, a través del Espíritu Santo, tener el discernimiento para entender lo que acá dice y cambiar nuestra vida. Cuando se iba a dar en
dice 1894, el primer intento por abrir una iglesia cristiana de acá, 3 personas pagaron con su vida. Venía uno, Clarence Wilbur, era uno de los que estaban en Panamá y dijeron, este italiano, el Pensotti, mandó una carta. Si ustedes leen este libro de los 100 años del Evangelio en el país, van a ver las cartas que ellos redactaban y que se mandaban. En El Salvador hay gente receptiva. Por favor, envíen a mis misioneros que vengan a abrir obra evangelística, porque el país hace un par de años tiene libertad de pensamiento y no le van a decir nada. Entonces venía este Clarence Wilbur y en el camino se enfermó de fiebre, y era la famosa fiebre amarilla, y para eso no había cura, y muere. La esposa de los otros misioneros, que eran 2, lo atendió y ella murió a los 6 días, y venían en un barco para el puerto de Acajutla, y como no la podían enterrar por la misma enfermedad, la tiraron en el mar. Tenemos las primeras vidas de gente apasionada de verdad, que con sus vidas pagó para que nosotros supiéramos el Evangelio. Y a este Clarence Wilbur, porque antes, si usted no profesaba ser de la religión tradicional, usted no podía ser enterrado en un cementerio. A él lo enterraron afuera del cementerio, y con la puerta de una iglesia de madera cortaron y hicieron una caja para enterrarlo, porque usted no podía ser enterrado en un cementerio si no profesaba ser de esa religión, de la religión oficial. Entonces vemos lo que pasó. De ahí se viene el primer misionero 2 años después y se habilita la primera iglesia, y me gusta la carta que él escribe. Me senté con un grupo de universitarios de la Universidad de El Salvador y me empezaron a hacer preguntas científicas y filosóficas. Las logré contestar, gracias a Dios. Y empezó el primer culto con 40 personas. Luego el siguiente culto con 30 personas. Ellos se querían establecer en San Salvador y no pudieron, porque todavía, a pesar de que ya había libertad de culto, podemos decirlo así, había persecución para la iglesia cristiana. Entonces él aprendió a hacer cosas de imprenta, y en una de esas se hirió y murió de tétano, porque todavía no estaban las vacunas para el tétano, y muere. Y luego sigue nuestra historia, pero ellos intentaron abrir iglesia en Ilopango, dijeron lo más cercano a la capital, y lograron abrir Ilopango. Luego se fueron a San Martín, esa iglesia ya no existe porque los amenazaron, y salía en las noticias del periódico oficial de ese tiempo: cristianos han llegado a nuestro país. Alertaban a todos para que no les abrieran puertas, para que no fueran a sus reuniones y para sacarlos de aquí. Ese es nuestro contexto, esa es nuestra realidad. Ahora, llega el cristianismo y estos hombres estaban sorprendidos que las personas tenían 300 años de una fe, pero nunca habían leído una Biblia. Y lo que habían escuchado no lo entendían porque era en otro idioma. Entonces, ¿en qué estaba basada esta fe? Porque a veces nosotros llegamos y nos dicen, pero es que tal cosa, y nosotros, ¿dónde está en la Biblia? No saben, porque algunos se quedaron con la tradición de lo que les dijeron, y es muy fuerte porque son casi 400 años de tradición, pero nosotros tenemos la palabra de Dios que es viva y eficaz, y dice la Biblia que es como una espada que penetra y nos cambia. Y ahora nosotros podemos ser diferentes, pero no solo hay fe, no solo somos personas irracionales, somos personas que sabemos y tenemos el conocimiento y la fe equilibrados en nuestra balanza. Entonces, lo que nosotros debemos de tener ahora es pensar que lo que viene, estas generaciones son diferentes. El Salmo 1 nos da una gran enseñanza. La Biblia compara muchas veces algunas cosas con algo. El Señor Jesús lo hace, y es de ponerle atención si Él dice: el reino de los cielos es semejante a un hombre que tenía un tesoro. Pongámosle atención, ¿qué es un tesoro? ¿Quién sería este hombre? Y todo lo que tiene que ver, porque nos está dando un ejemplo de algo. Y en el Salmo 1 nos está diciendo que nosotros vamos a ser como un árbol, y vamos a ver las características del árbol. Pero yo quiero que me ponga la imagen de las generaciones, no el arbolito, sino que de las generaciones. Ahí le van a salir mis fotos de cuando anduve de paseo. Quité eso. Entonces, no son esas. Vaya, acá, las generaciones.
quiero que le pongamos atención. Yo hice mi línea del tiempo, a mí me gusta hacer líneas del tiempo, sacar puntos de todos lados. Nosotros tenemos diferentes generaciones aquí. ¿Quién es mayor de 75 años? Generación del silencio. Se les llamó así porque era la generación que estuvo en el periodo de la Segunda Guerra Mundial. Se le llama la Gen Silence o la generación del silencio. ¿Por qué voy a explicar esto? Porque todos somos diferentes y en un solo lugar estamos personas que pensamos y vemos la vida diferente. Pero nosotros estamos pensando en que el culto sea para nosotros y que lo que viene sea para nosotros, pero vienen dos generaciones más a las cuales estamos descuidando y son los de los adolescentes y los de los niños que tenemos allá adentro. Y no podemos descuidarla. Y de eso va a hablar el Salmo. Luego tenemos a los baby boomers, quienes tienen de aquí entre 60 y 75. Allá tenemos a los baby boomers, aquí tenemos a Gen Silence, quienes tienen de 40 a 60, la generación X, de 40 a 60. Ahora me voy a dar cuenta cómo es que estamos nosotros, los millennials, de los 30 de los 27 de los 30 a los 40. Los millennials, miren, hay más millennials acá. Tienen que entender que esa es la generación perdida, también así le llamamos, la generación perdida o los millennials. La generación Z, de los 25 y de los 15 años, todos los adolescentes. Tenemos aquí, ahí levanta la mano, la generación Z y la generación Alfa, que son los niños menores de 7 o de 8 años. Todas esas personas ven las cosas diferentes, todas esas personas tienen influencias diferentes. Si ustedes se fijan, ahora quieren hablar con la E, porque todos somos importantes, no sé cómo, pero hablan así. Esa es la influencia que tiene la generación Z y la nueva generación, la generación alfa, ya que son niños todavía, de 0 a 8 años. ¿Qué estamos haciendo nosotros como iglesia para que ellos no se dejen llevar por las corrientes del mundo? Machismo, feminismo, esa manera ambigua de ver las cosas, y yo no me siento hombre y yo no me siento mujer, entonces soy un género no binario. Ahora yo no sé qué soy, mañana puedo saber, pero ahorita yo no sé, así que no me pregunten. Y no quieren que sus documentos diga hombre o mujer, quieren que diga no binario o algo así. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros con la iglesia que se nos viene? Usted dice, ay, que el pastor, ¿qué hace? No, hermano, porque todos nosotros le vamos a servir a ellos. ¿Y qué vamos a hacer? Y le vamos a decir, déjense de locura. Para ellos esa es su realidad. Y si nosotros no les mostramos esta, ellos no van a ver otra. Ellos van a creer que lo que el mundo les dice es cierto. Ustedes creen en las cosas que ustedes vivieron. Es que en mis tiempos eso no era así. Y yo decía, yo cuando tenga hijos, les voy a enseñar los juegos que yo hacía, las cosas que a mí me enseñaban, no puedo hacerlo. Hasta que escuché una predicación de Danilo Montero. No puedo preparar a mi hija para una generación que ya no existe. La voy a frustrar. Ella no va a encajar. No va a saber sobrevivir. Va a vivir aislada. Porque si yo quiero educar a un hijo como me educaron a mí, es bien complicado. Imagínense a alguien de la generación del silencio. Que aquí casi la Segunda Guerra y la Primera Guerra Mundial no nos afectaron. Pero imaginémonos un baby boomer que sí vivió la guerra civil. No piensa igual que nosotros, no vivió lo mismo que nosotros, vio, en el caso de ver cuerpos, quizás casi es lo mismo, porque ahora se ve, ¿verdad? Tristemente, pero no es lo mismo sentir esa persecución que se tiene que esconder, que no lo vemos igual. Entonces, la única manera, ¿por qué voy todo eso? Porque eso es lo que viene para la iglesia. Nos vamos a convertir en lo que se convirtió la iglesia antigua, en que solo le decían, ¿tenés que creer en esto? Porque sí, pero nunca les presentaron un argumento. O vamos a presentarles argumentos nosotros, a nuestros jóvenes, a nuestros hijos y a nosotros mismos, porque a veces nos falta un poquito. Entonces, ahora vamos con el arbolito. Salmos 1, capítulo 1. Me pone el arbolito de Navidad.
Dice, bienaventurado, o sea, bendecido el varón que no anduvo en consejo de malos, no estuvo en camino de pecadores, no se sentó en silla de escarnecedores, o sea, de gente que le gusta hacer el mal y que le gusta molestar solo por puro gusto, sino que en la ley de Jehová está su delicia. La bendición a nuestras vidas y a la vida de nuestro familiar, de nuestra iglesia, va a llegar en que se deleiten en Dios, en ser apasionados. La historia que les conté al principio es de gente apasionada que dio su vida por el Evangelio y no lograron mucho. Estos pastores que les cuento tenían 20 años, 23 años, 26 años, los que murieron. Y ya tenían hijos y tenían esposa y se habían venido a Estados Unidos por querer hacer obra evangelística. Y nosotros no vamos a evangelizar ahí a la cancha. Porque no sé, ¿verdad? Tenemos diferentes realidades. Ellos estaban apasionados porque todos conocieran el Evangelio. Y qué bueno, ¿verdad? Luego tenemos acá, en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de muchas aguas, o a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. Me gusta eso. ¿Quiénes quieren prosperar? Yo quiero que todo lo que haga prospere. Entonces yo debo de deleitarme en la palabra de Dios y alejarme de las malas compañías. Si yo elijo malas compañías, voy a terminar mal. Usted no sabe con quién está sentado a la par. Algunos sí, otros no. Usted no sabe con quién está sentado en la escuela. Algunos sí y otros no. Entonces yo debo de filtrar mis conversaciones con lo que la Biblia dice, pero para eso tengo que conocer la Biblia. Que mira, yo te voy a dar ese consejo de que usted y yo no deberíamos de dar consejo en nuestra opinión, sino que en lo que dice la Biblia. Porque si a veces la gente nos pregunta, porque como sabe que somos cristianos, dice, esta persona me va a dar un buen consejo. Entonces ellos están confiados en que nosotros les vamos a hablar algo de bien. Escuchaba a una persona que le dice, le di un consejo a una hermana de la iglesia. ¿Y qué le dice? Es que el esposo le pegaba y yo le dije que ella le pegara también. Y eso no dice la Biblia. Ármese en boxeo los dos. No. Entonces nosotros debemos aconsejar basados en la Biblia. Y vamos aquí, veamos, la tierra. ¿Qué tiene un árbol? Pensemos, porque la Biblia nos dice, será como un árbol plantado junto a corrientes de aguas. ¿Quién ha ido a un río? Yo creo que la mayoría, a excepción de los de la generación Z. Ellos no conocen los ríos. Nosotros hemos ido a ríos, no son bromas niños. Nosotros hemos ido a ríos, ¿verdad? Y a veces hay unos grandes árboles plantados ahí y usted lo ve y ¿de qué? Pasa la corriente y el árbol ahí está, si tiene buena raíz y si hay buena tierra. Y usted ve que el árbol tiene fruto bajo un sumango y se está bañando en el río con un sumango, debajo del palo de mango. Entonces, ese árbol que está plantado tiene una tierra y esa tierra es su iglesia. ¿Dónde está sembrado usted? ¿Cuál es su iglesia? Hay personas que andan de iglesia en iglesia, de iglesia en iglesia. Y si es por paseo, no está bien, pero si es porque anda buscando su lugar, está bien. Porque no se va a quedar alguien en el lugar que dice, aquí no es, o aquí no me gusta cómo enseñan, pero ni modo, aquí no. Pregúntele al Señor, Señor, ¿dónde me plantaste? Pero eso si alguien viene acá y se va, pues nosotros hay que orar y decirle, Señor, que esa persona encuentre su lugar. Que diga, esa es mi casa, que diga, yo aquí quiero servir. Y que se sienta alimentado espiritualmente y que se sienta protegido y abrazado por nosotros. No que, ay, mira esa hermana. No, abrazado por nosotros y que se sienta que es su lugar donde el Señor lo tiene. Por eso es importante. Si a ustedes lo siembran en un poco de arena, se va a caer. Tiene que estar sembrado en una buena tierra, tiene que elegir su iglesia. Ahora, la tierra puede ser buena, pero si tiene raíces superficiales, ¿no han visto ustedes los arbolitos de mora que a veces uno siembra en la casa para tomarse una sopa? Yo mi papi hacía eso. Y uno a veces lo jalaba y ya le salían las raícitas. Ahí le quedaba en la mano. Si nuestras raíces no son fuertes, por muy buena que sea la tierra, nos vamos a caer, nos vamos a ir, nos van a tirar al fuego. ¿Cuáles son las raíces? Nuestra doctrina. Es importante conocer la palabra de Dios
para que nosotros, y para eso cada uno de esos puntos tengo un versículo, pero se lo voy a ir parafraseando, se lo voy a ir diciendo así. Pero la raíz es importante. Si usted no tiene conocimiento doctrinal, cualquier cosa lo va a mover. Mañana va a venir alguien que le va a hablar bonito, aunque no le ve la Biblia, y se va a ir. Y eso está pasando. Ustedes se dieron cuenta que tenemos un evento mundial que fue una cuarentena, una pandemia, y la iglesia tuvo un nuevo cambio. Es diferente, ya no somos iguales. Algunos en carácter, y la iglesia no funciona igual. Ahora todos andan mascarilla, ahora no se puede ir a evangelizar tan fácil como antes, ahora hay restricción de grupo, ahora es diferente, la vida cambia y nosotros tenemos que irnos acoplando. Ahora, las raíces nos van a hacer que nosotros nos mantengamos en la doctrina. Si alguien está flaco en la doctrina, cualquiera va a venir y se lo va a llevar. Y nosotros no creo que se lo lleve al cielo, a confusión tal vez. Entonces, si viene alguien y me dice, yo no discuto con personas emocionales, yo no discuto, yo presento los argumentos de la palabra de Dios, porque el que cambia, el que convence es el Espíritu Santo. Estamos de acuerdo en eso. Entonces, yo le voy a presentar los puntos de la palabra, pero yo no me voy a poner a discutir, no, es que es así, es que es así. No, porque yo ya sé que lo que está aquí es la verdad, no tengo por qué tratar de convencer a alguien, porque lo va a convencer el Espíritu Santo. ¿Y para qué me voy a poner igual que esa otra persona? Entonces soy emocional igual que él, o igual que ella. Dice la Biblia, presenta defensa de tu fe a quien te lo demande. Parafraseado, no lo estoy literal, pero nosotros tenemos que presentar a quien nos pregunte. Pero no vamos a poner a pelear, porque yo no voy a tratar de convencer a alguien lo que aquí dice, porque como todos lo tienen en su mano, ustedes lo están engañando. No han pasado 300 años sin que tengan una Biblia y nunca verla. La raíz es la doctrina. Por eso es importante que nosotros hagamos el estudio bíblico, para que sepamos. Porque mañana alguien nos va a hablar bonito, y como ahora hay tantas iglesias que supuestamente son cristianas, pero la enseñanza no es cristiana. Ahora, el tronco. ¿Qué características tiene un tronco de un árbol? Hay unos que son gruesos, hay unos que son delgados. Y nosotros lo podemos ver como nuestra relación con Dios, con nuestra fe. Cuando hay mucho viento, los árboles se mueven. Y en la tormenta, si lo aplicamos a nuestra vida, ¿qué es lo que nos sostiene? Nuestra relación y nuestra fe, nuestra relación con Dios. Puede venir un viento fuerte, usted no se mueve, usted dice, no, yo aquí me quedo, yo confío en el Señor. Aunque las cosas se pongan difíciles, porque miren, yo tenía la idea de que si uno se portaba bien no le pasaban cosas malas. Por eso a mí me gusta portarme bien, porque me gusta la tranquilidad, la paz y la buena vida. Y la Biblia dice que el que se porta bien le va bien. Pero de repente me acordé de ese versículo que el Señor Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Como estamos en este mundo caído y malo, nos pueden afectar algunas cosas. A nosotros nos pasó, ya saben, ¿verdad?, lo que nos pasó la otra vez. A mí me afectó mucho porque yo dije, yo me porto bien, ¿y por qué me pasa esto malo? Porque estamos en el mundo. Entonces los problemas, a pesar de que nosotros estemos ahí, lo que Dios nos dice, yo estoy aquí y no tocaron tu vida. Los demás lo tocaron, pero yo te cuidé. Y yo lo que tengo que ver no es lo que perdí, sino que el Señor me protegió. Y a usted y a mí nos tiene acá conmigo, a pesar de las demás cosas que ya se hayan perdido. Porque el mundo caído daña y afecta y quita a veces las cosas, pero el Señor protege nuestra vida. Y sobre todo, si nuestra vida se llegara a acabar, nosotros tenemos una eternidad y nuestra alma de allá nadie la va a sacar. Aunque con un arma quisieran tocar nuestro cuerpo, nuestra alma no la tocan. Y nosotros ya sabemos a quién se la entregamos. Entonces, el tronco es nuestra fe y es nuestra relación con Dios, que aunque vengan los vientos, nosotros no nos movemos y nos mantenemos firmes, sabiendo que el Señor es quien cuida de nosotros y sabiendo que a pesar de la dificultad, el Señor tiene un propósito. Y dice la Biblia que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto
es a los que conforme a su propósito son llamados, no para todos. Para los que conforme a su propósito, nosotros hemos sido llamados. A algo hemos sido llamados. Lo otro es las ramas. Cuando usted ve un árbol así con las grandes ramas, ¿qué puede ver? Que se le para un pajarito. Que usted cuando está haciendo sol, ¿qué busca? Un poste. No, ¿verdad? Un árbol que le dé la rama. Las ramas nosotros en un árbol lo podemos ver en la vida cristiana aplicando a, será como un árbol plantado. Entonces esas ramas es la compasión por los demás y el alcance hacia los demás. Usted ve la rama y el árbol no, ay, viene ese pájaro, no voy a esconder la rama, no se esconde la rama del árbol. Entonces el alcance que nosotros tenemos hacia los demás, el alcance evangelístico. Yo no puedo ver a una persona, ay, que se vaya al infierno. No. Mire, hacia la gente mala. Yo he ido a las Bartolinas. En algún tiempo dejaban ir en comité hay, ¿verdad? Entonces, sale la de mujeres y la de hombres. Una vez fui a la de hombres, por primera vez, tenía como 17 años, creo que no entraba con DUI, sino que por misericordia del Señor, no sé si yo tenía 18. Entro a la de hombres. Error, ¿verdad? Me habíamos puesto a la de mujeres. Y no hay que decir, y lo primero que, ¿por qué estás aquí? Y uno todo reventado a la cabeza, mire, yo no soy malo, me dice. Y yo, sí, es una víctima. Y dije, yo, no, se me va todo, y todo así. Pero uno tiene que hablarle a esas personas. Claro, es fácil porque quizás ninguno de ellos nos ha hecho algo, pero ¿qué si de ese que usted lo llevan y está ahí encerrado fue el que le hizo algo a usted? Fue el que le puso una pistola en la frente, fue el que le robó algo, fue el que lo persiguió para quererle hacer daño. Le vamos a hablar de la misma manera. El Señor quiere que nosotros, nuestro amor, llegue aún hasta esas personas. Y tenemos que orar y consagrar nuestra vida al Señor y decirle, Señor, por esa alma que más parece desalmado que un alma, pero yo por esa alma voy a predicar, voy a llevar tu palabra. Entonces las ramas es ese alcance que nosotros tenemos por los demás, esa compasión. ¿Cómo ve usted un árbol si está bueno o está malo? Por las hojas, el testimonio, y el testimonio se nos nota a nosotros. La gente dice, miren ese árbol, qué bonito, ya va a dar fruto, ese árbol está bueno. Y cuando ven un árbol todo así, con matapalo encima, matapalo no era un árbol, no sé, matapalo, y lo ven todo café y todo que se le están cayendo las hojas, y usted dice, ese árbol está empusanado, ese no da fruto. ¿Qué dice la gente de nuestro testimonio? Como un árbol plantado junto a corriente de muchas aguas que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. O sea, algo bonito. ¿Cómo nos vemos nosotros? ¿Cómo es nuestro testimonio afuera? Lo que la gente dice de nosotros no siempre es lo que nosotros realmente somos. Somos lo que Dios dice que somos. Pero sí tiene mucho que ver. Porque la gente dice, esa persona, yo no sé por qué va a la iglesia, sé que hace otra cosa. Estamos en proceso de cambio, todo, ¿verdad? Amén. Pero hay que dar testimonio. Las hojas son el testimonio. ¿Cómo nos vemos nosotros? Los frutos es la prosperidad. El árbol que da frutos es un árbol que está bien, que está junto a corrientes de agua, que dice que va a hacer todo y va a prosperar. Entonces, yo tengo que dar frutos como cristiano. ¿Cuáles son mis frutos? Buenas obras, un mejor cambio, mi servicio, el discipular a una persona. Nosotros los líderes de la iglesia, nuestro punto debería de ser discipular para que haya más servidores y ellos discipulen a más personas. No solo, ayer hablábamos con el pastor y yo le digo, yo no quiero ser estrella de iglesia, que eso, para que lo vean, ¿verdad? Para frente. No, yo quiero enseñarle a alguien para que sea quien enseñe a alguien, porque ese es el punto de todo, hacer discípulos. El Señor dijo, ir y hacer discípulos. Entonces, no ir y formar estrellas de canto o estrellas de multimedia, no, ir y hacer discípulos. Que la palabra sea la clave,
Entonces, dar ese fruto es un testimonio de que usted y yo estamos bien. La gente que está dando frutos dice: miren, esa hermana ya empezó a servir, ya está dando frutos. Vaya, miren, esa hermana, los niños cómo la siguen, ya está dando frutos. Entonces, ¿qué es lo que viene más adelante? Y todo lo que hace prosperará. Todo lo que vamos a hacer nosotros va a prosperar si nosotros estamos en una buena tierra, si ya la identificamos que es la nuestra, si tenemos buenas raíces, que es nuestra palabra de Dios, nuestra doctrina, si nosotros tenemos una buena relación con Dios y tenemos fe, y luego tenemos ese amor y compasión por los demás, y damos frutos, y las flores son una muestra de la productividad. Cuando usted ve un árbol con flor, dice: ya va a dar fruto. Los árboles de limón tienen una florecita como blanca, y usted dice: ese árbol ya está floreando, ya va a dar fruto. Eso es lo que nosotros mostramos, que somos productivos. No solo somos un cristiano que es asistente, es un cristiano que ora, porque aquí no todos vamos a ser servidores, pero algunos oran e interceden desde sus casas. Algunos acá, si ustedes lo que se fijan, son personas de oración. A veces lo que estamos cantando o los que estamos ahí, porque tenemos que estar pendientes del sonido, tenemos los ojos abiertos, pero hay gente que está orando, y ese es su servicio al Señor, y sostienen la iglesia con su oración. Hay una iglesia, el pastor me está contando, de hecho ese país es el país donde más pagan, el salario mínimo es de $1,500, pero un pastor evangelizó y toda esa ciudad se convirtió, y todos los domingos se escuchaban coros y coros y coros, nadie en la calle. Donde llegaban un turista decía: ¿qué pasa? El domingo está cerrado todo. Todos estaban en la iglesia. ¿Y saben cuál era el éxito de esa iglesia? Que se convirtió todo un país, toda una ciudad completa. Que habían personas que estaban orando todo el día, todos los días, y se convirtió una ciudad completa, que ha de ser más grande que nuestro país. Ahí les voy a pasar el dato. ¿Qué podemos hacer nosotros si empezamos a orar? Yo le decía ayer a mi esposo: oremos por la Colombia, porque ayer vimos algo raro. Y le digo yo: la gente aquí es bien confiada, porque no son bien confiados, ¿sí? Porque la última vez que pasó algo fue hace 30 años. Y era un señor que tenía dinero, que vivía ahí, ya no vive ahí, se fue desde entonces. Pero nunca ha pasado nada. Pero vimos algo raro, sospechoso. Y yo le digo: aquí nunca ha pasado nada, porque la mayoría somos cristianos. Y hay unos que son de otra religión, pero son muy buenas personas, son personas de oración, son de otra religión. Yo digo: por eso quizás no ha pasado nada, pero esto es una alerta. Oremos. Ya lo he escrito yo a los vecinos que son cristianos, que nos pongamos a orar, porque ese lugar el Señor lo ha protegido por 30 años, y el Señor lo puede seguir protegiendo. Ahora, vengámonos acá. Este lugar, el Señor aquí, este lugar donde estamos, lo ha protegido en estos 10 meses, y lo va a seguir protegiendo. Y no solo acá, sino sus casas, la casa de los vecinos, la casa de los que aún no conocen, y toda esta zona puede cambiar si nosotros nos ponemos a orar y dejamos que nuestro amor llegue más allá que a solo orar por mí, y me levanto a pedir por mí y por todo lo que tiene que ver conmigo. No, y me levanto a orar por mis hermanos, ustedes por nosotros, nosotros por ustedes, a orar. Nosotros oramos porque aquí alrededor no pasa nada. Al principio yo venía y me iba al aula cuando éramos pocos a orar para consagrar este lugar, porque si lo consagramos para Dios, aquí no va a entrar nadie que no sea Él. No va a entrar otro espíritu, otra influencia. Pero lo dejé de hacer, como venimos y estamos, que es una cosa que lo otro. Pero si alguien puede venir y se sienta ahí y empieza a interceder por esta iglesia, háganlo. Y si me ve a mí ahí que no sabe haciendo nada, agárreme y llévenme a orar con usted, porque tenemos que orar para que esto pueda avanzar, para que nuestra fe se vea manifiesta en el amor por los demás, y sobre todo para que podamos dejar un legado a los que vienen. Nosotros ya somos salvos, y algunos quizás solo nos quedan 100 años de vida, pero a los niños les falta más, a los jóvenes les falta más, a sus hijos. Piensen en ellos, pensemos en todos los que vienen, que tenemos que enseñarles la palabra de verdad, para que no venga ninguna otra doctrina, influencia o tradición a decirles otra cosa. Vamos a ver. Padre, gracias te damos, Señor, por todo.